Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este espacio de debate que les llevamos a sus hogares desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara. En esta ocasión vamos a dedicar este programa a analizar y a conocer en profundidad la distinta oferta de formación profesional que tenemos aquí en la provincia de Guadalajara. Y para ello, qué mejor que contar con las personas que lo viven muy de cerca, con alumnos y con profesores que día a día están en esta formación profesional. Nos acompañan Juan Carlos Navarro Padilla, profesor de Sistemas Electrónicos y secretario del Instituto de Educación Secundaria Luis de Lucena. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también a su lado Samantha Redondo Horcajo, profesora de Estética y tutora de formación en centros de trabajo del ciclo formativo de grado superior Estética Integral y Bienestar. Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado, dos alumnos que nos tienen que explicar también por qué han decidido estudiar lo que están estudiando. Antonio de la Fuente Díaz, estudiante del ciclo formativo de grado superior de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. Buenas noches. Y también nos acompaña Lara Gallardo Bordas, estudiante del ciclo formativo de grado medio de Estética y Belleza. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, esto de formación profesional, ¿qué es? ¿Qué se entiende por formación profesional? Bueno, pues con esta educación que se imparte en institutos de enseñanza secundaria en Guadalajara, se forma a los alumnos para un trabajo. La idea es que tras la finalización de los estudios de formación profesional encuentren un trabajo. Ese es el objetivo principal. Muchos de ellos pueden continuar estudios y de hecho es así, continúan estudios. Básicamente. ¿Cuáles son un poco las líneas que podemos encontrar en Guadalajara? Pues tenemos toda la familia de imagen personal que está en el Luis de Lucena, donde está peluquería y estética. Está también está todo lo de telecomunicaciones. Luego hay otros institutos, en el Buero Vallejo está hostelería, en el Brianda de Mendoza hay administrativo. Hay bastante variedad, la verdad. En Azuqueca hay también otros centros. Está bastante repartido. Sí, la oferta educativa de Guadalajara es bastante amplia. De casi todas las familias profesionales hay algún ciclo. Y está repartida, pues eso, hay también en algunos pueblos, en el Casar, en fin. Ha ido creciendo, Algovera, ha ido creciendo con el paso de los años. Va a la par con la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Casi todos los centros tienen aparte formación profesional. Convivimos todos juntos. Los alumnos que nos acompañan hoy con nosotros, Antonio de la Fuente y Lara Gallardo, ¿por qué decidisteis optar por la formación profesional? Pues yo, en mi caso, yo vengo del mundo laboral. A los 21 años me hice autónomo y prácticamente hasta ahora, que acabo de cumplir 42, intermitentemente lo he sido, ¿no? Y la situación laboral actual, todos sabemos lo compleja que es, y acceder a cualquier puesto con unas garantías mínimas es muy complicado, y en cualquier sitio te piden una titulación, una formación profesional y reglada. Y en mi caso decidí acceder a esta formación porque bueno, quería cambiar un poquito de trabajo y estabilizarme un poco, y lo necesitaba, me lo pedían en cualquier sitio, y por eso opté a una titulación de FP. Lara, ¿en tu caso? Pues en mi caso yo elegí la FP que estoy estudiando porque busqué un camino que me motivara, que me gustara, en vez de hacer bachillerato en este caso, y pues elegí mi grado medio y pues estoy muy contenta. ¿En algún momento pasó por vuestra cabeza optar por ir a la universidad? Sí, de hecho, pues si puedo lo haré y... O sea, que no lo descartas, esto es un primer paso. Claro que sí. Yo creo que elegí un camino que me gustara, más centrado en una profesión concreta, pero sí, pasar por donde tenga que pasar y seguir estudiando. ¿En tu caso? En mi caso, en principio no. Pero bueno, yo en mi situación familiar soy padre de dos niñas, estoy casado, tengo una situación diferente a ella, y bueno, yo buscaba más la estabilidad laboral. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, nunca se sabe, no hay que descartar nada. No les será extraño de lo que vamos a hablar hoy a lo largo de este programa, porque siempre ha habido como una especie de competencia, como de lucha, no sé si igual social, por parte también de muchos padres que tenían eso que se ha entendido, se ha conocido coloquialmente como titulitis. Parecía que antes
y disculpadme la forma de decirlo, pero parecía que los listos iban a la universidad y los tontos iban a la FP. Esto es una cuestión que, no sé, desde hace mucho tiempo se venía hablando. Yo creo que hemos avanzado en ese sentido para bien, es decir, que no hay que hacer diferenciación entre estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Sigue faltando un poco a nivel de orientación del alumnado el enfocarles a esta vía. Yo creo que pecamos o se peca en este sentido a la hora de orientar a un alumno de cuarto de la ESO o a la hora de orientar a un alumno de segundo de bachillerato, de orientarlos más pues, hacia un camino universitario. Yo creo que eso todavía queda ese estigma de la FP y algunas familias pues también prefieren que sus hijos sigan este camino. De todas formas, los números dicen también, los números oficiales dicen también que la cantidad de titulados de FP en España es inferior a la media europea. O sea, todavía estamos por debajo de lo que deberíamos estar. Y luego el sector empresarial también está reclamando más profesionales con titulaciones de FP, técnicos. Por el carácter de la industria en España, mi opinión es que más que titulados de ingeniería, aquí no se ingenia tanto, no se necesitan tantos ingenieros, una plantilla grande de ingenieros, sino que ahora están demandando más titulados en FP. El sector, bueno, lo que se lee cada 2 por 3 en prensa y estudios que se hacen, cada vez se demanda más la FP. Entonces yo creo que, y las administraciones también intentan fomentarla, tanto a nivel de comunidad o de Estado. Llevamos unos años que se intenta fomentar, que hay anuncios sobre FP en televisión, en radio, y se está intentando que haya más estudiantes. De todas formas, yo creo que seguimos estando un poco por debajo. Samantha. La verdad es que yo estudié una carrera, yo era de lo que tú hablabas antes, de los que son listos van y los listos en la universidad y los que no lo son tanto FP. Jamás me informaron, ni en el colegio, cuando llegué al instituto, que yo soy de la época de BUP y CO, nunca me informaron de la FP. Fui como todo el mundo de mi época a estudiar una carrera universitaria, me licencié y yo no tenía trabajo, porque no tenía experiencia, ni tampoco posibilidades de adquirirla, porque al no tener experiencia no me daban trabajo en ningún sitio. Sin embargo, estudié formación profesional, hice el grado superior de estética en mi época. Hoy en día es del que soy tutora, de la estética integral y bienestar. Y de eso siempre he tenido trabajo. Al realizar la formación en centros de trabajo ya tenía experiencia, con lo cual podía optar a un puesto de trabajo. Desde que lo estudié, jamás, es que no sé lo que es estar sin trabajar. Hace 20 años ya. No lo sé. Vamos, enseguida me iba de una empresa porque me llamaban de otra mejor. Entonces, esa mentalidad que decías tú al principio, yo soy la primera defensora, porque además no se te corta la formación por hacer formación profesional. Las vías están totalmente abiertas. Yo tengo alumnas todos los años que cuando acaban el ciclo y hacen sus prácticas, luego van a estudiar algunas podología, otras enfermería. Muchas tengo que han montado ya sus propios negocios, o sea que es un mundo muy abierto de gran oportunidad. ¿Has visto una evolución en la forma, aunque todavía falte? Una evolución desde cuando yo empecé. Ahora, en estos 20 años, la evolución ha sido para mí grandísima, pero cada vez es más, porque además ahora nos piden opinión. ¿Qué pondrías? ¿Qué quitarías? ¿Cuántas horas se necesitan de más? ¿Cuántas de menos? Cada vez hay más especialidades. Cada vez hay más especialidades, cada vez hay más centros donde se imparten y cada vez hay más gente que estudia formación profesional, desde luego. Sí, más centros y si hay más opciones para elegir o más familias profesionales que desarrollar es porque tiene más demanda. Y de todas las edades. Yo tengo mamás con niñas, igual que aquí. Tengo mamás con niños que vienen a estudiar poco a poco cuando pueden, porque las cosas no son a rajatabla, tienes que hacerlo en 1 año o en 2, no, lo van cursando pues poco a poco. Lo que decíamos de esta diferenciación entre elegir
la universidad o elegir formación profesional vosotros lo habéis notado? Yo no he visto la evolución, evidentemente, pero bueno, pero creo... a ti no te han obligado a estudiar, por así decirlo, una carrera universitaria. No me han obligado, pero sí que es verdad que a la hora, cuando yo dije que no quería hacer bachiller, que quería hacer un ciclo de grado medio, pues mis padres sí que como que estaban un poquito resignados por el hecho de cómo se veía antes, yo creo. Pero sí que es verdad que ahora ha avanzado y creo que todos los estudiantes somos iguales, estemos en la ESO, estemos en bachiller y que tenemos un abanico muy grande de posibilidades para luego en nuestro futuro seguir formándonos y la verdad es que yo creo que sí que ha avanzado. ¿En tu caso? Yo sí. Por edad sí lo has visto. Yo soy un poquito más mayor que ella. Y sí, yo soy también de la generación del BUP y CO. En mi caso yo quise estudiar en el Luis de Lucena, cuando yo era jovencito quise estudiar electricidad, o bien estudiar mecánica, que creo que estaba en el Castilla, si estaba me equivoco, antes en Castilla. y quería hacer una de las dos, porque me gustaba. Pero yo en el colegio iba muy bien y bueno, pues los profesores decían a mis padres que Antonio tiene que ir a hacer bachillerato, que vaya a la universidad, y pues para los padres antes tener un hijo en la universidad era lo más. Y es verdad que ir a la FP pues es donde iban los más torpes. Yo hice bachillerato, al segundo o tercer día de COU decidí que no quería estudiar porque es que realmente no me gustaba. ¿Tú lo tenías claro? Sí, yo lo tenía claro y además lo sacaba con muy buenas notas, pero no me gustaba. Dejé de estudiar y al día siguiente estaba trabajando, porque la situación era completamente diferente a la actual. Estaba trabajando, hoy no, hoy un chico que deja de estudiar está en el parque. Y ya te digo, al final, pues fíjate, con 41 años el año pasado que hice, al final estoy haciendo una FP, que es lo que quería hacer, porque la demanda laboral te exige tener una formación profesional. Yo sí he visto esa diferenciación entre los universitarios, que eran los listos, y los de FP, que eran los menos listos. Pero ojo, que para estudiar FP también hay que estudiar. Por supuesto. Sí. No caigamos en el error de que si vales para estudiar tienes que ir a la universidad y si no a la FP, hay que estudiar. Hay que estudiar. Nos puede decir Antonio que está haciendo un ciclo que necesita física y matemáticas y bueno, una base. No es que sea especialmente difícil, pero hay que trabajar mucho, sí, hay que estudiar, no es conectar enchufes y demás. Como la gente piensa que la FP es ponerte a montar tableritos de electrónica y no, lleva materia complicada, hay que estudiar. En grado superior, que es un ciclo que imparto yo de mantenimiento electrónico, no recuerdo ahora si son 54 créditos universitarios los que se convalidan. Eso es bastante importante, no es una cantidad despreciable. ¿Y por qué se convalidan? Pues porque las materias que damos, los contenidos que damos, están a nivel universitario. Es después del bachillerato, es un nivel, en Europa es el mismo nivel y se convalidan. Empezó nosotros pertenecemos al distrito de Madrid, empezaron a convalidar hace ya bastantes años y alumnos que cuando llegan a primero de carrera universitaria se encuentran con 4 o 5 asignaturas superadas, pues luego te lo agradecen. O sea, agradecen el haber estudiado un ciclo de grado superior. Entonces, el nivel que se imparte es alto y yo creo que eso también da prestigio a los estudios. En el Luis de Lucena, exactamente, ¿qué es lo que se ofrece? Se ofrecen, bueno, tenemos varias familias profesionales. Está, por un lado, electricidad y electrónica, y tenemos ciclos, bueno, si me puedo sacar la chuleta. Sácala. Así no se me olvida ninguno. Tenemos sí. Ciclos de grado medio y grado superior. De grado medio de electricidad y electrónica, pues tenemos instalaciones eléctricas y automáticas, instalaciones de telecomunicaciones. De grado superior, automatización y robótica industrial, mantenimiento electrónico, sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Tenemos también en la familia de instalación y mantenimiento. De grado medio tenemos 2, instalaciones frigoríficas y de climatización e instalaciones de producción de calor. Y el ciclo que estudia Antonio, de grado superior, mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. Y luego está la familia de imagen personal, que ya te ha comentado Samantha. Tenemos peluquería y cosmética capilar y estética y belleza. Estos 2 son de grado medio y de grado superior el de estética integral y bienestar. Entonces es una oferta pues bastante amplia, estudios del sector industrial,
y otros estudios pues más de servicios, como es el de imagen personal. ¿Habéis notado que se elige un poco como lo ha elegido él, como lo ha elegido Antonio, como segunda salida tiempo después, una vez que nos ha venido la crisis y nos ha pillado a todos como nos ha pillado, como para continuar con la formación, como ha elegido Antonio? Sí, tenemos alumnos bueno, de dos tipos. Así del perfil de Antonio, que tras unos años, no, yo creo que no ha sido su caso, pero de muchos que hemos recibido, sí, que se han quedado en paro tras la crisis y han venido a formarse. Entonces, han cogido una buena opción porque con esta formación, de hecho, hay alumnos de la edad de Lara que prefieren, una vez que han estudiado un ciclo, seguir estudiando, son jóvenes y prefieren seguir estudiando. Cuanta más formación se tenga, más oportunidades habrá después de conseguir un empleo duradero y estable. Y luego hay otro perfil que son alumnos que han estudiado en la universidad, por ejemplo, un chico que recuerdo ahora, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y sin embargo vino e hizo el de mantenimiento electrónico. Muchas de las cosas ya se las sabía, sin embargo lo que quería era coger práctica. Después de venir a nuestro ciclo, está trabajando en Armuña, de Tajuña, para Telefónica, en el centro de satélites que hay en Armuña, y está tan contento. Posiblemente con la titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones podía haber entrado. La práctica que adquirió yo creo que le abrió más puertas y bueno, y casos así pues tenemos varios que se reciclan, digamos, en este sentido, de venir a coger práctica. Son muchas horas de prácticas a lo largo de la semana, aparte de luego el módulo de formación en centros de trabajo. Pero allí en el instituto, aquí hay alumnos que lo pueden decir, la mayor parte del contenido es práctico. Hay una base teórica, lógicamente, pero son muchas horas de contacto con instrumentos, en nuestro caso, o con herramientas de estética trabajo o de peluquería. Y eso lo agradece mucho las empresas y los alumnos, claro. Esa parte más en contacto directo con lo que vais a hacer una vez que terminéis los grados que estáis estudiando es lo que de alguna manera que es el atractivo, por así decirlo, de esta formación, el saber lo que vas a hacer una vez que sales, que muchos licenciados o muchos universitarios no sabíamos lo que íbamos a hacer una vez que terminábamos, pues nada tenía que ver luego el día a día, la realidad con lo que estudiamos en las carreras. Sí, bueno, yo creo que te especificas un poco más en lo que en donde estás entrando, pero yo creo que sales perfectamente formado para trabajar en tu profesión y ya está. Yo creo que la diferencia entre la FP de hace 20 años y la de ahora es que hace 20 años la FP era una opción para acceder al mundo laboral y hoy es prácticamente indispensable. O sea, tú tienes se ha revertido. Una FP, eso es. Tienes una FP y es muy difícil que no tengas acceso al mundo laboral porque hay mucha demanda. Y sin la FP no entras a ningún sitio. Y hace años, pues lo que te decía antes, yo de un día para otro decidí dejar de estudiar y al día siguiente estaba trabajando. Y hoy no es una opción, ahí es algo indispensable. Y con lo que decía Juan Carlos, un compañero de mi ciclo viene de hacer una ingeniería y el otro día hace 2 días estuvimos viendo una materia y al terminar la clase él me comentó que esa práctica en la carrera él no la había visto. O sea, es verdad lo que dice Juan Carlos, que se hacen muchas cosas que luego son muy importantes a la hora de hacer una carrera, incluso se trabajan más cosas que en la carrera, por lo que me ha contado él, porque yo he hecho la carrera, pero sí que me comentó eso y me he acordado cuando Juan Carlos ha comentado el tema de este ingeniero. Hay una gran demanda ahora con toda esta potencialización, por decirlo de alguna manera, o de este crecimiento que está teniendo todo el corredor de Henares, todas las empresas que se están implantando, de empresas que solicitan personas que puedan trabajar. Sí. Me he traído un dossier también porque ahora lo que necesitamos son titulados. No damos abasto a enviar chicos titulados a empresas. Esto hace 5 años no pasaba, pero ahora pues tenemos una cantidad de ofertas. Está, por ejemplo, del día 5, o sea, hoy, ¿no? El día 5 pues necesitan perfiles de automatización, de mantenimiento electrónico, de mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidas, del día 31 de enero.
Este necesita en Danosa perfil de grado superior, rama electricidad o mantenimiento industrial. O sea, las empresas se ponen en contacto directamente con vosotros. Sí, llama al instituto, pregunta normalmente por el jefe de estudios de ciclos formativos, de FP, y ahí lo que hacemos es intentar ponerlos en contacto con titulados. El problema que tenemos ahora es que no tenemos ya titulados para mandar. Ahora pues de una empresa que llamó el otro día. Que no tenéis porque ya tienen trabajo. Tienen trabajo y necesitamos más titulados, más estudiantes, porque realmente el mercado está demandando más. La empresa esta que te comentaba, se les ha ido el técnico que le habíamos mandado hace 3 o 4 años y estaban tan contentos con él que al irse, se ha ido a Valencia a trabajar también a otro puesto. Y ahora nos han llamado que necesitan otra persona de ese perfil, y es que ahora mismo no tenemos a nadie en bolsa para poder mandarle. Y también es una pena, pero es lo que ocurre. Yo no sé si esto sobrepasa un poco lo que hace tiempo sucedía, si os ha pillado de sorpresa, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya llevo equipo directivo hace bastantes años. Y por el 2004-2005 era también tremendo. En aquel entonces recibía yo las llamadas de teléfono y había una cantidad de trabajo enorme en todos los sectores, de electricidad, de frío, de peluquería, de estética, de todo, había de todo. Llegó a partir del 2008 un estancamiento de tener que publicar en la página web anuncios que no, muchísimos, a pasarse meses sin publicar nada. Se ha notado en el papel salmón de los periódicos en los domingos, o sea que nosotros también lo hemos notado mucho y ya llevamos un tiempo que se está reflotando esto, está reflotando y sí que hay más demanda. Samantha. Y sobre todo que ahora empiezan a pedir lo que ha dicho Juan Carlos, empiezan a pedir la titulación en los puestos de trabajo. Por ejemplo, antes en peluquería y en estética no se pedía. Tú llegabas, hacías una prueba práctica y te quedabas con el trabajo. Pero hoy en día ya no es así. No mayoritariamente. Te piden tener, por ejemplo, tengo alumnas que están trabajando en empresas de Alcalá de Henares con el láser, porque allí está totalmente permitido, y piden grado superior, porque es donde damos esa enseñanza, donde están esos contenidos y donde damos el permiso, y entonces llaman para grado superior de estética, y lo mismo está ocurriendo con el grado medio de estética y belleza y con peluquería. Ya piden la titulación. En Europa lleva siendo así hace un montón de años. Lo que de alguna manera también posibilita que puedan trabajar la gente que está formada. Claro, que está formada y no simplemente con una prueba, no cualquiera. Por eso hay más en Europa, por eso el sector de la formación profesional en Europa, hay más cantidad de gente con ese tipo de titulación, porque lleva regulado desde hace muchísimo tiempo. Mi padre es panadero y tiene la titulación de Francia, porque estudió allí en Francia y le pidieron para ser panadero, le dijeron o tu titulación o no trabajas. Y eso aquí no ocurría. Y sin embargo ahora ya está ocurriendo. Ya lleva unos cuantos años y yo creo que va a ser, en cuanto que se regule del todo, va a ser así. Sin titulación, que te avale como que eres un profesional en eso, no vas a trabajar. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos tomamos un respiro y enseguida volvemos y seguimos hablando de la formación profesional y también de ese tipo de prácticas que se hacen, si se puede o no hacer prácticas en el extranjero si se estudia FP. Enseguida volvemos y se lo contamos, no se vayan. En nuestra región, nunca un pie tan pequeño nos hizo dar un paso tan grande. Ahora, con la prueba del talón, en Castilla-La Mancha podemos detectar hasta 24 patologías. Un avance para el bebé y su familia, con una detección precoz nunca vista. Castilla-La Mancha, un paso por delante. Consejería de Sanidad, Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando de la formación profesional aquí en la provincia de Guadalajara. Y nos íbamos a publicidad preguntándonos si las prácticas se pueden hacer aquí, en la provincia de Guadalajara o en el resto del país, o si también hay opción de hacer prácticas fuera, de hacer prácticas en el extranjero. Pues las tres cosas que has comentado todo. Tenemos alumnos que las hacen en Guadalajara, otros por la característica de la enseñanza van a Torrejón, Alcalá, Corredor de Henares, y tenemos alumnos de Erasmus. Ya fuimos uno de los institutos pioneros en Guadalajara en llevar alumnos, y anualmente pues entre 10 y 15, depende del año, alumnos salen a países europeos, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, y hacen sus prácticas, en lugar de hacerlas aquí de marzo a junio, pues las hacen en Europa. Y tenemos pues todas esas opciones que has comentado. La de Europa es una buena alternativa, porque puedes poner en el currículum además esa estancia, tienes un certificado Europass que puedes poner en tu currículum, y es una experiencia que los alumnos viven intensamente esos meses, aprenden el idioma del país al que van, y además muchos de ellos les ofrecen un contrato, y algunos deciden quedarse y ser contratados. O sea, que existe la posibilidad de quedarse allí, algo que parece sorprendente. Tenemos alumnos, por ejemplo, en Belfast hay dos alumnos, eran alumnos ya antes, que titularon con un programa Erasmus, estuvieron allí y se quedaron allí y siguen, no sé si hará 4 o 5 años llevan ya en Belfast. La apuesta por la formación profesional hace que haya un poco de unidad en toda la comunidad autónoma, en que los distintos centros que impartís formación profesional tenéis posibilidad de hablar, de intercambiar opiniones entre unos y otros, de ver lo que se hace en un sitio y en otro. No intercambiamos la información de unos a otros, a no ser que nos llamemos. Lo que sí que hacen es que nos informan a todos a la vez. Y cuando hay algo importante, pues además igual se establece jornada de formación sobre este tema, y quien quiere, está interesado, va y se informa, y luego informamos al resto de compañeros. El curso pasado sí que hubo además una experiencia bastante buena, que fueron las Olimpiadas de FP, los Skills de Castilla-La Mancha, y sí que una parte se hizo aquí en el Luis de Lucena, que es la que más conozco yo. Samantha también fue con una alumna. Fui al Albacete a competir. Y el ambiente de los alumnos compitiendo era de convivencia, pero además todos los profesores acompañantes, los tutores, también lo decían así. Habían vivido unos días bastante intensos, habían podido compartir experiencias, como comentabas tú, experiencias con otros compañeros, y sí que hubo un alto grado de satisfacción tanto de los alumnos como de los profesores. Y también, pues lo que ha comentado Samantha, hacen jornadas a nivel regional, suelen ser o en Toledo, la última a la que hemos ido, y sí que ahí también se intercambian experiencias y se ponen ejemplos de cosas bien hechas, de buenas prácticas. En algún centro de Albacete hacen tal cosa y se explica allí, ese centro va y lo explica, o un centro de Guadalajara que tiene una experiencia que contar, y sí que nos sirven a todos los que vamos, pues por un poco, pues eso, a aprender del resto de compañeros. Además, hay posibilidad, por así decirlo, de que al margen de estos skills que teníais, habéis recibido premios por cosas que habéis hecho, ¿no? Sí. Unas pequeñas inyecciones de dinero que mal no vienen. Sí, ¿no? sí. El año pasado ganamos 2 premios de innovación educativa y tecnológica. Uno de electricidad, que se llama Paint Factory, y el otro de electrónica, que se llama CANSAT, que ese fue bastante curioso. Primero nos lo ofreció el alcalde de Lleves para participar en Expo Astronómica. Con ese objetivo se pusieron unos alumnos a trabajar en una placa que iba a ser lanzada en un cohete, iba a realizar unas medidas, y efectivamente fuimos a Expo Astronómica, estuvimos con un stand. El domingo se realiza el lanzamiento del cohete,
una experiencia también para los alumnos muy interesante. Damos difusión, presentamos el proyecto, ganamos este premio y además a través de la difusión en redes sociales nos llaman del Parque de las Ciencias de Granada que querían conocer nuestro proyecto. Fuimos con un equipo de alumnos y profesores y bueno, todavía no era ministro, Pedro Duque también estaba en esa jornada y también fue pues eso, un éxito del proyecto. O sea que aparte que nos vino bien económicamente, los 15.000 euros que cogimos en el instituto a través de estos premios, también fue una experiencia muy buena para los alumnos y para los profesores que participamos en ese proyecto, en esos proyectos. ¿Vosotros tenéis la posibilidad, al margen de estudiar lo que estáis estudiando en vuestro ciclo, de tener contacto con otros compañeros que hacen otras cosas? Yo, en mi caso, yo conozco gente que ha hecho ciclos, pero no en la actualidad. O sea, sí conozco gente que ha hecho muchos ciclos, o sea, que ha hecho ciclos y todos están trabajando, pero ahora mismo no. Yo salgo de clase y prácticamente voy a casa y luego por las mañanas trabajo, pero no tengo contacto con nadie fuera del centro. ¿En tu grupo de amigas hay gente que opta por distintas opciones? ¿Hay gente que está estudiando FP o gente que está trabajando o gente que ha decidido ir a la universidad? En mi clase hay gente que trabaja, aparte de estar estudiando, y yo creo que entre todos, pues bueno, pues tenemos conocidos que también estudian FP, pero contacto con otros centros, pues no mucho. No, pero me refería a contacto con otras personas de tu edad que también hayan decidido hacer lo mismo o que estén también claro, estudiando otras cosas. Sí tenemos contacto. Más cosas. Falta promoción para poder conocer todo lo que se hace en los centros, jornadas en las que un poco los propios ciudadanos de Guadalajara también tengamos esa posibilidad de acceder, aunque de vez en cuando sí hay esa posibilidad, ¿no?, de poder conocerlo. Corrígeme si me equivoco, creo que antes de que empiecen las matriculaciones hay una posibilidad de tener esa información directa. Sí, la mayoría de centros hacemos jornadas de puertas abiertas y bueno, pues libremente los interesados pasan a informarse. Ha habido en alguna ocasión alguna feria provincial y ahí se han expuesto todas las opciones y que no estaría mal, ¿no?, recuperarla. Claro, eso también es más trabajo porque al final los que tenemos que estar en los stands somos los profesores. Pero bueno, sí que es una buena opción de que haya promoción, como comentabas, sobre las distintas opciones y que la ciudadanía, los ciudadanos sepan qué pueden estudiar de formación profesional en Guadalajara. No sé si... Sí, y yo creo que habría que recuperarlo, lo de los stands, más que nada porque hay mucha gente que no sabe las posibilidades que tiene después de estudiar. Es que te abre mucho el campo. Hay gente que a lo mejor no aprueba bachillerato, o sea, aprueba bachillerato pero no tiene la nota que quieren y se encuentran totalmente descolgados y no saben qué hacer. Y sin embargo hay estudios de grado superior que te abren puertas para ir a los estudios que tú querías. O sea, que también se puede utilizar esa vía y no se conoce mucho. Tengo alumnas que se han informado ellas por sí mismas. O sea, no les ha dado la información nadie en sus centros educativos. ¿Tú cómo llegaste a esa opción? ¿Te dieron la información? Sí, en mi centro, en mi antiguo centro, nos dieron la información de que si terminábamos la ESO y no queríamos cursar bachillerato, pues que podíamos meternos a grado medio y luego continuar con grado superior y acceder a la universidad. Pero sí, me dieron la información en mi centro, pero no te dan una información muy amplia, pero bueno. O sea, te dicen que existe y tú te buscas la vida, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no?, para acudir al centro e informarte más. Sí. En tu caso, que tú eliges esta opción... Yo fue un poco parecido. Yo elegí hacer una formación titulada porque la necesitaba para trabajar, pero estaba un poco perdido. Realmente no sabía las opciones que había. Conocía a Luz de Lucena pues porque yo en mi juventud quise estudiar ahí y tengo la suerte de tener una amiga que es profesora en el centro, Lola, y además es profesora de electricidad y es lo que yo quería hacer
Y un poco de rebote acabé haciendo frío, porque ella me aconsejó, yo quería hacer un grado medio, porque pues, era una titulación y con eso ya trabajaba. Pero ella me aconsejó hacer el módulo de frío y además me dijo, tienes que hacer el superior. Se lo agradezco infinitamente porque estoy muy contento y ya digo, acabé un poco aquí de rebote, también buscando un poco la información, porque es verdad que en los medios no tiene la FP la visibilidad que realmente merece, porque no la ves en ningún sitio, ves muchas formaciones de pago, no vamos a decir hacer publicidad, ¿no? Pero la FP no tiene visibilidad. No sé de quién es la culpa, si será la administración, si es la delegación, si es el Ministerio de Educación, pero realmente no se conoce. En este caso, por ejemplo, el ciclo de frío, yo entré ahí un poquito, frío, hacer neveras, si es que yo no quiero hacer neveras. Y realmente cuando estás dentro ves que es algo totalmente diferente, es un mundo que es desconocido totalmente. Sí, porque esa es otra, igual con el nombre no se identifica muy bien lo que se va a hacer. Sí, yo en este caso, frío, mantenimiento de instalaciones. Dices, bueno, ¿y eso qué es? Frigoríficos. Y luego ves que abarca muchísimo, es muy amplio. Y vamos, ya digo, no tiene realmente la visibilidad que se le debe de dar, o es mi percepción. Yo desde luego entré gracias a una conocida que trabaja en el centro y es como realmente lo he conocido, pero no lo he visto en ningún medio ni difundido por ningún sitio. Perdona que sí. Te digo, ha dicho él una cosa muy importante, que es lo de, sí, tienes información a través del pago o algo así, has dicho, ¿no? Te bombardean de escuelas privadas de determinadas especialidades, sobre todo de la mía, y la gente se apunta a los sitios privados donde tienen que pagar un dineral y sin embargo está en la enseñanza pública, con titulación oficial. Y hay gente que no le llega esa información, no se informa de ninguna manera. Entonces, para eso yo creo que haría falta un poco más de publicidad. Al margen, bueno, juegan a nuestro favor, o juegan en este caso a vuestro favor, las redes sociales y las páginas web a través de las cuales uno puede difundirlo, ¿no? Han llegado a un buen momento. Sí, los centros intentamos que haya difusión y bueno, quizá no sea suficiente. Yo creo que lo que decía Lara, en el centro debe ser el equipo de orientación el que facilite esta información. Si la información es escasa, pues muchos de los alumnos quizá no opten por esta vía, porque lo más fácil es lo que más conoce la gente, y que es el bachillerato y seguir para adelante. Entonces, yo creo que sí que desde los equipos de orientación no les cuesta demasiado esfuerzo. Hay folletos que hace la administración y que los manda a los centros, donde se pone toda la oferta educativa de la provincia. Ahí, con ese folleto, ese tríptico, no me acuerdo qué formato tiene, se lo pasas a los alumnos y se lo explicas mínimamente, y yo creo que sería más que suficiente para que se pudieran ver estas otras opciones. Yo creo que de esto sí que pecamos un poco, en lo que dije al principio, pecamos un poco todavía en los centros, que no transmitimos bien la información hacia la formación profesional, me parece, bajo mi opinión. Una pregunta, ¿esto de la formación dual, de la FP dual, qué es exactamente? Bueno, o Samantha o yo... O entre cualquiera de los dos. dos. El año pasado estuvimos en una jornada que hubo en Toledo y se habló sobre Castilla-La Mancha, cómo era la formación profesional dual aquí. Y había diferentes modalidades, pero para resumírtelo lo mejor así posible para que nos enteremos, son más horas de prácticas de lo que ahora mismo tienen los ciclos que nosotros impartimos, ¿vale? Entonces, los alumnos tienen que estar en una empresa durante bastante tiempo practicando, pero esa empresa tiene el deber de también enseñarles los contenidos que forman parte del currículum. Entonces, la dificultad que existe en esto es para determinadas especialidades, donde un empresario tiene que coger a alguien que no tiene nada de experiencia y tiene que formarle. Y luego también está que
que sea o sea, que se comprometa en formarle de lo que le tiene que formar, no solamente de 4 cosas y que lleguen después los alumnos diciendo, a ver, nos falta esto, esto y lo otro. Tiene que haber como una especie de conexión, Claro, o de tutorización por parte del sí, centro. es algo entiendo. que se tiene que trabajar todavía más. Tiene que evolucionar más. Había, por ejemplo, en Toledo, determinadas familias profesionales, como todo lo que es estos de agricultura, pues para ellos era fenomenal, porque claro, no pueden tener animales en los centros educativos. Entonces, para ellos era estupendo. Entonces, yo creo que depende de la familia profesional. Hay algunas que son más viables y otras que son menos viables. Pero no toda la FP va encaminada hacia la dual, que era lo que antes me has preguntado. No, ni mucho menos. Es una opción más. Sí, efectivamente, para no cortar las posibilidades, se abren diversas posibilidades. Ahora mismo lo que se suele hacer en Castilla-La Mancha es ofertarle a algunos alumnos la posibilidad de esta FP dual. Vas a hacer un ciclo formativo y en este ciclo formativo tienen la opción de que sea dual. El alumno es el que tiene que mostrar interés en pasar más tiempo haciendo prácticas o bien hacer el ciclo formativo tradicional. Es un paso un poco arriesgado porque, claro, tiene que estar desde el punto de vista formativo muy bien estudiada la empresa, por lo que decía Samantha. Tiene que existir unos contenidos que tienen que ser impartidos en la empresa. El que lo dé una empresa puede ser algo muy específico y que no complete realmente el contenido. Entonces tiene que haber, lo que comentabas tú, tiene que existir un tutor que vaya a la empresa, que mire a ver qué contenidos se van a dar y hacer las visitas periódicas y demás. Y hacer un seguimiento, Hacer un seguimiento, me imagino. Hacer un seguimiento. O sea, que es una opción más que se acoge bien, pero que tiene que evolucionar, como decías tú, Samantha. Yo lo veo que es bueno. Vamos, yo estoy a favor. Pero, aquí viene el pero, para determinadas especialidades. Desde luego no para todas. Por ejemplo, en la mía eso es una utopía. No te va a coger ninguna empresaria que tenga un centro de estética y una peluquería a alguien sin nada de formación y formarle de cero. No lo va a hacer, porque es mucho tiempo el que se invierte. Entonces, en lo nuestro seguirá existiendo como está ahora y que es lo que funciona. Me imagino que es mucho tiempo y el objetivo sería que se quedara en esa empresa. Sí. Claro, ese es el objetivo. Sí, ese es el objetivo. Y luego, pues, había empresas, por ejemplo, salí en las jornadas esta de Toledo, que estuvo estupenda, por ejemplo, la empresa IBM, claro, hacía dual, porque le interesaba luego quedarse con esos alumnos. Antes de terminar ya estaba llamando al instituto, oye, es que si salen me los mandas, porque ellos ya tienen un prototipo, ¿vale? Los formo en esto y me resuelven este problema. Tienen que ser empresas muy grandes que tengan un departamento de formación. No cualquier empresa tiene al personal adecuado para dar una formación. Claro, igual el tejido empresarial de la provincia de Guadalajara, Claro. salvo contadas excepciones, Claro. que es más pyme, es más pequeña Claro. empresa, no responde a esos objetivos, ¿no? Claro. Por parte de las pymes, de las empresas de la provincia de Guadalajara, ¿existe una implicación hacia los centros de formación profesional? Pues depende. ¿O también tienen algo de titulitis? No. No. No tienen para nada titulitis, al contrario. A ver, ellos están agradecidos de que les mandes alumnos que están estudiando para que hagan la formación de centros de trabajo en sus empresas. A ver, hoy en día trabajamos conjuntamente. Nosotros les hacemos a ellos como quien dice un favor y ellos a nosotros. Luego, claro, son tan chiquititas que no pueden contratar a todo el mundo que les enviamos cada año. Claro. Lógicamente. Pero vamos, que el esfuerzo se hace por ambas partes. En vuestro caso, aprovechando que estáis aquí y que la parte docente no os oye mucho, si pudierais cambiar algo, mejorar algo,
de los ciclos que estáis cursando, ¿qué sería? ¿O qué echáis de menos? Bueno, yo por parte de mi ciclo, la verdad es que creo que me están dando todas las posibilidades que tienen. Es más, soy alumna de Erasmus y creo que me están facilitando todas las posibilidades, tanto para aprender idioma como para formarme en una empresa, formarme fuera del centro. Creo que lo hacen todo muy bien, entonces pues yo por mi parte no... ¿Eres alumna Erasmus? ¿Te vas a ir fuera? Sí. ¿A dónde? Cuéntanos. Me voy a Italia. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. Las prácticas las realizamos allí. El proceso selectivo, pues yo creo que es motivador. Creo que incitan al alumno a que se esfuerce por algo que es una experiencia única y creo que esa oportunidad te abre puertas a muchas otras cosas y en mi centro pues el proceso selectivo pues cuenta mucho el idioma en el primer curso, la carta de presentación, tu currículum y bueno, una carta de presentación que hace tu tutor. Pues creo que ese proceso selectivo es motivador para tú esforzarte para poder conseguir algo que tiene una valoración pues muy grande en el mundo laboral, yo creo. ¿Era tu objetivo? O sea, ¿tú hiciste méritos para pasar ese proceso de selección? En su momento, cuando me lo propusieron, pues no lo tenía muy en mente, no era mi principal objetivo, pero sí que es verdad que luego pues me lo pensé mejor y dije, es una experiencia única y me la están ofreciendo y tengo la oportunidad, pues adelante. Y pues sí, un poco sí. ¿En tu caso? Yo no voy a hacer Erasmus. No vas a hacer Erasmus. En cuanto a lo de si modificaría algo, yo creo que al fin y al cabo eso quienes realmente lo saben son los docentes, que son los que trabajan en ello, ¿no? Yo lo que sí sé es que los medios de los que dispone el centro, si fuese por los docentes y por el centro, evidentemente serían mayores, pero no depende directamente de ellos. Y sí es verdad que desde el primer a último profesor que yo conozco en el centro y de los que yo tengo, hacen milagros, ¿no? con los medios de los que hay, pues para de un ventilador explicarte cómo funciona un avión. Entonces, el personal docente yo creo que es el mayor capital que tiene este centro y imagino que en todo será igual. Ya te digo, si hay que cambiar algo, son ellos realmente quienes saben cómo funciona. Imaginación no les falta a los docentes, al cuerpo docente, a la formación profesional y todos los profesores que están en todos los centros educativos impartiendo clase, más recursos siempre se piden, ¿no? Sí, sí. Hemos vivido años... A pesar de los premios. Sí, hemos vivido años malos. Ya estamos intentando, yo creo que estamos intentando salir porque, claro, la crisis ha llegado a todos los sectores. Llegó a todos los sectores, entonces ahí sí que se notó en recursos materiales y personales, reducción de profesores y reducción de medios. De todas formas, bueno, lo que ha dicho él, se ha suplido con profesionalidad, intentando doblar el esfuerzo y que no se notará una pérdida de calidad, haciendo muchos trabajos pues con tiempo extra, por ejemplo, todo esto de los proyectos. Los profesores que se implican suelen sacar el tiempo fuera de su horario y yo creo que sí que, bueno, y solicitar, todos solicitamos y sí que está entrando un poquito más de dinero con estas cosas, preparación de skill, también trajo dinero para poder prepararlo y se beneficia también el resto del alumnado, no solamente la participante y bueno, pues sí que está entrando un poquillo más. Bueno, un pequeño mensaje para finalizar, para animar a la gente que nos está viendo a interesarse por el mundo de la FP, así en 30 segunditos cada uno. En vuestro caso, ¿cómo animaríais a la gente que os está viendo para que se acerque al mundo de la FP? ¿Qué les diríais? Yo simplemente les diría que busquen una motivación y que si esa motivación está en una FP, que no tengan miedo, que se van a formar perfectamente y que van a poder continuar sus estudios y llegar a donde quieran llegar desde otro camino, pero que completamente seguro que va a salir formado perfectamente y que se arriesguen, que merece la pena. Antonio. Yo, básicamente lo que ha dicho ella, y quizá añadir que, bueno, que quien opte por una FP, que no piense que es
un camino de rosas, que es llegar y voy a estar mis 2-3 añitos de formación. Hay que trabajar, no sé cómo es la formación universitaria, pero hay que trabajar, hay que estudiar, pero es una opción, como he dicho antes, no es una opción, es indispensable y es una muy buena oportunidad de hacer al mundo laboral. Samantha, de Pues manera rápida. Yo diría que todo el mundo que quiera estudiar o hacer algo en su vida, que lo mire, que mire bien la información, que mire bien todos los títulos de formación profesional que existen y los módulos que lo componen, porque seguramente está. Juan Carlos. Sí, bueno, por no repetir, una frase que se me quedó del delegado de empleo en unas charlas que hubo también en nuestro instituto, que no se quede nadie sin estudiar o sin trabajar. El que esté parado, sin hacer nada, que no se quede en casa, que se forme. La formación abre puertas y en la época en la que vivimos, cuanto mejor formados estemos, mejor empleo tendremos. Y yo creo que la formación profesional es una de las mejores opciones ahora mismo. Pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta charla para ayudarnos a conocer un poco más todas las cosas, las grandes cosas que se hacen dentro de la FP de todos los centros que hay en la provincia de Guadalajara. Antonio, Lara, Juan Carlos, Samantha, lo dicho, muchas gracias y a continuar con esa tarea. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ponemos un punto y final a este espacio que le hemos querido dedicar a la formación profesional. La semana que viene volvemos con más asuntos de actualidad y de interés aquí desde el Hotel Trip Guadalajara en nuestro espacio de debate. Buenas noches.